Bienvenidos al segundo sábado del estudio de la elección. Continuando con el desarrollo del estudio del gran conflicto, en esta ocasión en relación con la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia cristiana primitiva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no hace nada para evitar el sufrimiento? Es una pregunta difícil de responder, pero es más difícil cuando los que sufren son cristianos. Supuestamente el pueblo de Dios, dice la gente. ¿Por qué no hace nada Dios para salvarlos? La verdad es que Dios sí se preocupa, no solo por su pueblo, sino por el mundo entero, y lo ha demostrado muchas veces. Y la muestra más grande es que envió a su Hijo a morir por nosotros. Su Hijo también se preocupa, e inclusive con lágrimas trata de que su pueblo vuelva a Él. Uno de los versículos en los que esto se muestra más claramente es Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y es que es así. Dios había enviado muchos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero Jerusalén, el pueblo de Israel, no escuchó. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. He allí la gran tristeza y he allí el gran problema, y el problema también de la gente de esta época. Dios quiere reunirlos, Dios quiere tenerlos juntos, Dios no quiere que sufran, pero ellos no quieren seguirlo. Dios en verdad envía mensajes, advertencias y amonestaciones para que todo aquel que esté dispuesto a escuchar y hacer, viva. Y el ejemplo más claro es aquella profecía dada por Jesús mismo, en Mateo 24:15-16, para que cuando su pueblo vea la señal, huya de Jerusalén lo antes posible. Un pueblo atento escuchó y así lo hizo, y salvó su vida, mientras que miles de judíos murieron de una manera terrible. Es verdad, existe el mal, y a veces aún el pueblo de Dios sufre, pero nosotros debemos escuchar a Dios y su palabra nos da muchas esperanzas y nos enseña muchas verdades, como que no debemos temer porque Dios estará con nosotros, ni desmayar porque Dios nos esforzará, nos ayudará, siempre nos alentará. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No tenemos que temer de nada, e incluso Él mandará a sus ángeles para que estén cerca de nosotros en todos nuestros caminos y nos guarden. Las dificultades tienen sus objetivos, y aun cuando no las entendemos completamente, si Dios está al control, no tenemos que temer. Mira a Pablo y a Silas, por ejemplo, en la cárcel. Deberían estar sufriendo y llorando, pero estaban cantando, seguros de que Dios los amaba todavía y de que Él podía liberarlos. Y Dios los liberó poderosamente. Pero no solo fue para liberarlos a ellos, sino también fue para salvar a un guardia que estaba perdido, pero mediante el sufrimiento y el testimonio de Pablo y Silas en ese sufrimiento, conoció el verdadero poder de Dios. Pero piensa en esto. Este guardia incluso pudo haber sido uno de los que golpeó y azotó a estos dos hombres, y sin embargo, y a pesar de ello, ellos dieron testimonio para que este hombre, este soldado, salvara su vida. El sufrimiento no destruye al verdadero siervo de Dios. Es más, el sufrimiento incluso puede ayudarlo a crecer en la fe. Vimos otro ejemplo de esto en el estudio de la lección de esta semana. Al terminar las dos pandemias, en el año 200 y en el año 300, el crecimiento de la iglesia fue exponencial. Esto fue porque el amor de estos cristianos y la demostración de este amor condujo a todas estas personas del paganismo al cristianismo. Dios nos creó a su imagen, pero es el enemigo, el pecado, los problemas del mundo que distorsionaron esta imagen. Muchas veces, por medio de las pruebas y las dificultades, podemos recuperar, aunque sea un poco, esta imagen.
Escucha algunos de los testimonios de esta verdad. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Los maltratos, torturas y condenaciones solo demostraban la injusticia de los opresores y la inocencia de los oprimidos. Cuanto más eran abatidos, tanto más crecían en número. La sangre de los cristianos era semilla. Ante las dificultades, algunos se sienten tentados a abandonar su fe en Dios. No pueden creer que un Dios todopoderoso sea capaz de tolerar tanta maldad contra aquellos que son tan buenos. Las pruebas son el resultado de que hombres y mujeres deseen ser fieles en un mundo lleno de maldad. Pero nadie sufrió más injustamente que Jesús mismo. Nadie hizo tanto bien como Él, y sin embargo fue tan mal pagado. Sea así también con nosotros. De hoy en adelante sigamos el ejemplo de Jesús. No nos aferremos a lo nuestro, sino tratemos a otros con el mismo amor con el que Él nos tiene. Nos vemos pronto.